Si te dijera que hoy existe una ciudad que oficialmente nunca se movió, pero que los documentos del propio imperio demuestran que estuvo en dos lugares distintos al mismo tiempo, ¿me creerías? Antes de responder, haz una cosa: si te interesan las ciudades enterradas, los mapas falsificados y la historia que no sale en los libros, suscríbete ahora mismo y deja tu like. No por el canal, sino porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría más, es un caso en el que los archivos del imperio se contradicen entre sí, y, cuando empezamos a seguir la pista, descubrimos algo mucho peor que un simple error de cartografía. Descubrimos una ciudad que parece haber cambiado de lugar como si fuera una pieza que alguien movió sobre un tablero. Una ciudad que existió junto al mar, y en la montaña, en el mismo año. La historia de San Aurelio empieza, como empiezan muchos secretos peligrosos, por casualidad. No en una excavación espectacular, ni en una tormenta, sino en un sótano húmedo de archivo, rodeado de cajas que nadie había tocado en décadas. Un archivista aburrido, buscando otra cosa, abre una carpeta marcada con un código irrelevante. Dentro encuentra dos mapas oficiales del imperio, ambos fechados en 1864, ambos estampados con el mismo sello, la misma firma, la misma imprenta. En el primero, una carta marítima, aparece dibujada la costa occidental con sus bahías, promontorios y pequeños puertos secundarios. Entre esos puntos, un nombre, San Aurelio. El símbolo junto al nombre es claro, un ancla. Puerto activo, asentamiento costero, ciudad mirando al mar. Hasta aquí, nada extraño. El archivista pasa página. El segundo mapa muestra el interior del territorio, una zona montañosa surcada por ríos y pasos estrechos. Y allí, a cientos de kilómetros de la costa, vuelve a aparecer el mismo nombre, San Aurelio. Esta vez, no como puerto, sino como ciudad de montaña. Sin ancla. Con la marca del asentamiento consolidado y un pequeño icono indicando explotación minera. Podría ser un simple caso de dos localidades con el mismo nombre. No sería la primera vez. Pero hay un detalle que convierte ese hallazgo en una bomba a punto de estallar. Ambos mapas incluyen, junto al nombre de la ciudad, un pequeño plano esquemático de su casco urbano. Y esos dos planos son idénticos. El mismo rectángulo alargado. La misma plaza desplazada ligeramente hacia el norte. La misma calle principal atravesando el núcleo de lado a lado. Tres calles perpendiculares, una pequeña marca en la esquina oeste indicando un edificio destacado. No parecidos. No similares. Exactamente iguales, como si alguien hubiera calcado la misma ciudad y la hubiera pegado en dos sitios distintos. Intrigado, el archivista busca en los índices. No encuentra ninguna fe de erratas, ninguna orden de corrección, ninguna nota que diga se rectifica la posición de San Aurelio. Más al contrario, ambos mapas fueron distribuidos y utilizados por distintas ramas de la administración. Para la Marina, San Aurelio era un puerto costero. Para el Departamento de Obras Públicas, San Aurelio era una ciudad de montaña. El imperio estaba actuando como si ambas versiones fuesen reales. Y sin embargo, cuando el archivista consulta el censo de 1864, solo aparece una entrada, San Aurelio, 7.432 habitantes. Ni duplicado, ni dividido, ni corregido. Un solo número, una sola ciudad, registrada en dos lugares. Desde ese momento, la anomalía empieza a crecer como una grieta en un muro antiguo. El archivista revisa anuarios comerciales y registros fiscales. En los informes de tráfico marítimo, San Aurelio figura como puerto secundario de enlace, con entradas de sal, pescado en salazón, aceite de linaza, cargas de vino exportadas por barco. En los informes de transporte interior, ese mismo año, el mismo San Aurelio aparece como nodo ferroviario emergente, con carbón, hierro y madera procedente de bosques de altura. Lo más inquietante es que todos estos documentos utilizan el mismo código administrativo para identificar a la ciudad, como si hablaran del mismo punto del mapa, aunque físicamente describan entornos opuestos. Es como si,
sobre el papel, San Aurelio viviera una doble vida, marinera y montañosa al mismo tiempo. Podríamos pensar que el papel miente, pero entonces entra en escena un testigo que no debería mentir: la fotografía. En un fondo privado, un coleccionista guarda un álbum estereoscópico etiquetado simplemente como Viaje al Oeste, 1862. Entre las placas de cartón, aparece una serie de imágenes con una anotación en tinta desvaída: Plaza de San Aurelio. La imagen muestra una plaza amplia, enlosada, con una fuente en el centro y edificios de 2 y 3 plantas con balcones de hierro y contraventanas de madera. Al fondo, un horizonte de colinas suaves. No hay mar a la vista, hasta que en otra placa, tomada desde un punto ligeramente más elevado, se distingue, al final de la calle principal, una franja horizontal brillante. No es niebla. No es un campo. Es agua. Agua inmensa. La forma en que refleja la luz no deja lugar a dudas: es la lámina de un mar tranquilo, cortando la línea del horizonte. El archivista, desconcertado, localiza otra serie de fotografías, esta vez en un archivo diferente. También están etiquetadas como San Aurelio. En ellas aparece la misma plaza, la misma fuente, los mismos balcones, incluso el mismo desconchón en la esquina de una fachada. Pero el horizonte ha cambiado. Allí donde antes se veía una línea de mar, ahora se levanta una pared de piedra gris, una montaña que encierra la ciudad como un anfiteatro natural. La luz es diferente, más dura, más seca. El aire parece menos húmedo, el cielo más alto. Lo único que permanece igual es la arquitectura. Mismo lugar. Dos horizontes. Una ciudad costera y una ciudad encerrada entre montañas compartiendo la misma piedra. En este punto, la mente busca refugio en explicaciones sencillas. Quizás son dos ciudades distintas con el mismo nombre y la misma plaza recreada por el mismo arquitecto. Quizás son maquetas, decorados, un experimento urbano. Pero las fechas de los negativos, los sellos de los fotógrafos y las referencias cruzadas con otros documentos van derribando una a una todas esas hipótesis. No hay constancia de un nuevo San Aurelio. No hay decreto fundacional. No hay acta de traslado masivo de población. Solo un San Aurelio que aparece, se desdobla en los papeles y, de repente, deja de figurar en la costa para existir únicamente en la montaña. Es aquí donde la historia empieza a cambiar de tono, de simple curiosidad a amenaza a la lógica. El archivista consigue, tras insistir, acceder a una sección restringida del archivo imperial. Allí encuentra un expediente delgado, marcado con una etiqueta que parece inocente: revisión de asentamientos duplicados. Caso SAA3. Dentro hay pocas páginas, muchas tachaduras, muchas frases arrancadas. En lo que queda legible aparecen términos como desfase espacial a nivel de representación, incongruencia entre localización cartográfica y soporte físico, y una frase que se repite varias veces: riesgo de detección in situ. En un informe interno, apenas visible entre manchas de tinta, alguien ha escrito: si el plano coincide en dos ubicaciones, debemos asumir que la estructura también podría hacerlo. La palabra estructura introduce un elemento nuevo y perturbador. Hasta ahora, la duplicidad de San Aurelio podía explicarse como un problema de nombres o de dibujos. Pero si alguien dentro del aparato imperial habló de una estructura que puede coincidir en dos ubicaciones, está sugiriendo algo radical: que la ciudad no es solo un conjunto casual de edificaciones, sino una unidad coherente, un módulo, algo que puede existir, potencialmente, en más de un lugar. En el mismo expediente aparece, casi enterrada, una expresión que no figura en ningún otro documento conocido de la época: módulo urbano intercambiable. La idea es tan absurda que por un momento provoca risa nerviosa. ¿Cómo puede una ciudad ser intercambiable? ¿Qué significa que un asentamiento sea un módulo? Pero el expediente no lo explica con claridad, solo deja caer retazos de una conversación mayor: ajuste de nivel, traslado a posición interior, retirada del nivel de costa. Esas palabras, nivel,
traslado, retirada, comienzan a resonar de forma siniestra cuando, años después del descubrimiento de los mapas, un equipo de geofísicos realiza un estudio de la zona montañosa donde hoy se encuentra el San Aurelio oficial. Utilizando tecnología moderna, los geofísicos escanean el subsuelo bajo la ciudad. Lo que encuentran no son vetas de mineral ni antiguas galerías de mina, sino algo completamente distinto, una cavidad rectangular gigantesca, situada exactamente 42 metros bajo la superficie, alineada de manera casi perfecta con el perímetro urbano. Las paredes de la cavidad, según las lecturas, son sorprendentemente lisas, con ángulos casi rectos. Al cartografiar el contorno de esa cavidad y superponerlo al plano histórico de San Aurelio, el resultado es escalofriante. La cavidad coincide milimétricamente con la planta de la ciudad tal como aparece en los mapas de 1864. La sospecha, que hasta ahora era solo un pensamiento fugaz, se solidifica, bajo San Aurelio, en la montaña. Existe un hueco exacto del tamaño de San Aurelio. Como si la ciudad entera descansara sobre un molde. Como si hubieran construido la ciudad encima de un vacío cuidadosamente tallado para sostenerla. Como si ese vacío hubiera contenido antes algo que ya no está. Entonces alguien tiene la idea de comparar esos datos con un estudio anterior, realizado por otro equipo años atrás, en la bahía donde los viejos mapas situaban al San Aurelio costero. Allí también se registró una anomalía. Una cavidad de forma rectangular a 42 metros de profundidad bajo el fondo marino. La misma profundidad. El mismo tamaño. El mismo contorno. Dos vacíos idénticos en dos lugares diferentes. Dos huecos preparados para recibir la misma forma. En este punto, el relato ofrece una breve y falsa sensación de alivio. Algunos expertos prefieren hablar de casualidad, de geometría interpretada a posteriori, de la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Pero ese alivio dura poco. Cuando se analizan con más precisión las paredes de la cavidad bajo la montaña, se descubre que presentan marcas de desgaste homogéneo, como si una masa enorme hubiera descansado sobre ellas durante mucho tiempo, presionando con el mismo peso en todos los puntos. No hay restos de pilares, no hay cimientos irregulares, no hay columnas naturales. Es una plataforma. Una plataforma que ha sostenido algo, o que está esperando volver a sostenerlo. La primera parte de esta historia termina exactamente aquí, en ese momento incómodo en el que la explicación, fue un error de mapa, deja de ser suficiente. San Aurelio no es solo una ciudad que aparece en dos cartas distintas. Es un asentamiento que parece hecho para encajar en huecos invisibles bajo tierra. Huecos que se repiten, que se alinean, que tienen la misma profundidad y el mismo tamaño. Y, si una vez estuvo en la costa y hoy está en la montaña, la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta es esta: ¿qué se movió realmente, la tinta del mapa, o la ciudad? Lo último que recuerda el archivista, antes de perder la noción del tiempo, es la sensación de que algo enorme se esconde debajo de San Aurelio. Algo que no pertenece a la geología, ni a la ingeniería humana del siglo XIX. Algo que espera. Y esa sensación, lejos de apagarse, se vuelve más intensa cuando el equipo de geofísicos amplía el escaneo y descubre que la cavidad principal bajo la ciudad no está aislada. De ella salen 5 corredores, perfectamente rectilíneos, como los brazos de una máquina. Todos tienen la misma anchura. Todos avanzan en línea recta en dirección norte, sur, este, oeste y suroeste. Esta simetría, esta geometría implacable, elimina cualquier duda sobre su origen. Alguien las construyó. No fueron ríos subterráneos, no fueron fuerzas tectónicas, no fueron cavernas naturales. Son corredores artificiales que se abren paso bajo tierra como si formaran parte de un circuito técnico. Las mediciones revelan que estos corredores mantienen la misma profundidad exacta, 42 metros. Ni un centímetro arriba ni abajo. Como si todo el subsuelo hubiese sido diseñado con ese módulo estructural. Al seguir los vectores,
Descubren que algunos corredores recorren kilómetros antes de perderse más allá del radio de exploración. Otros llevan, sorprendentemente, a cavidades secundarias, más pequeñas, pero igual de geométricas. Esas cavidades parecen fragmentos de un mismo sistema, piezas en reposo, módulos vacíos. Y aquí surge el primer pensamiento prohibido: si San Aurelio puede encajar en la cavidad principal, ¿qué encajaba en estas cavidades menores? La tensión se intensifica cuando el archivista obtiene, casi por accidente, una copia de un informe imperial clasificado. El documento menciona algo llamado estructura reticular subterránea. La palabra reticular sugiere una red, una cuadrícula. Y debajo de esa palabra, una anotación breve, casi una advertencia: coherencia geométrica incompatible con construcciones locales. Es decir, que la cuadrícula subterránea, sea lo que sea, no pudo haber sido construida por ninguna cultura conocida de la época. Pero el descubrimiento más perturbador no proviene de un archivo, sino del mar. Al revisar fotografías subacuáticas captadas por drones durante un estudio costero, aparece una imagen difícil de explicar. Bajo la superficie arenosa de la antigua bahía donde debió estar el San Aurelio costero, se distingue una forma rectangular enorme. No es una roca. No es una duna. Es una forma demasiado precisa, demasiado regular. Un negativo de una ciudad sumergida. Y en una de sus esquinas, un brillo metálico refleja la luz artificial del dron. Un brillo que coincide con la firma detectada en las cavidades montañosas. Esto no puede ser una coincidencia. Ahora los investigadores tienen una geometría idéntica bajo la montaña y bajo el mar. Dos lugares separados por cientos de kilómetros. Dos cavidades iguales. Dos bases dispuestas para recibir el mismo asentamiento. Y en ambos lugares, un objeto metálico con la misma marca, como si fueran puntos de anclaje o mecanismos de fijación. El archivista, ahora completamente absorbido por el caso, decide buscar cualquier mención antigua a un posible traslado de asentamientos. Para su sorpresa, encuentra un documento del siglo XIX donde se describe una retirada del nivel de costa. La frase parece insignificante hasta que se compara con el expediente SA3, donde aparece la palabra retirada repetida varias veces. La retirada no se refiere a tropas. No se refiere a barcos. No se refiere a población. Parece referirse a la ciudad misma. A un movimiento de la estructura. La historia ofrece un breve descanso, una pausa engañosa que permite respirar, pero solo por unos segundos. Porque en ese silencio, algo se vuelve evidente: la ciudad no solo dejó un hueco perfecto en la costa. El hueco sigue ahí. Y está intacto. Preparado. Como si esperara. Pero entonces llega el giro más inesperado. Analizando un conjunto de mapas topográficos hechos 50 años después, los investigadores detectan un cambio sutil en la forma de la montaña. No un derrumbe natural. No un movimiento tectónico. Un ajuste. Un desplazamiento suave, perfectamente rectilíneo. Como si la superficie de la montaña hubiese sido empujada o movida ligeramente para alinearse con algo bajo tierra. Cuando comparan estas deformaciones con la cuadrícula subterránea, descubren que encajan. La montaña se ajustó para adaptarse a la estructura. Esto significa que la estructura subterránea no es algo aislado, sino un sistema activo que modifica la superficie. Que la superficie, tierra, roca, vegetación, es solo un recubrimiento. Y que el verdadero esqueleto del territorio está oculto bajo 42 metros de tierra. Un esqueleto que puede mover sus módulos. La tensión crece aún más cuando un ingeniero geodésico detecta un patrón inquietante. La cuadrícula bajo San Aurelio no es única. Existen otras cuadrículas similares bajo regiones alejadas, algunos pueblos desaparecidos y ciertas fortalezas que cambiaron misteriosamente de ubicación en los mapas imperiales del siglo XIX. San Aurelio no sería un caso aislado, sino parte de una red más grande.
Una red diseñada para reubicar asentamientos completos. Y entonces llega el momento que rompe la calma completamente. Bajo una cavidad secundaria descubren una placa metálica con un símbolo grabado. Es el mismo símbolo encontrado bajo el mar. El mismo detectado bajo la montaña. Un símbolo circular dividido en 3 niveles. En el borde inferior hay una palabra desgastada, nivel 1. Y justo debajo de ella, apenas visible, una segunda inscripción, transición autorizada. La parte termina aquí, dejando una pregunta quemando como un hierro incandescente en la mente del oyente. Si existe un nivel 1, ¿cuántos niveles más hay bajo nuestros pies? ¿Y quién autorizó la transición de San Aurelio, la aparición de la placa metálica marcada con nivel 1, y la frase transición autorizada cambia toda la investigación? Lo que antes era una anomalía se convierte en una posibilidad siniestra. Si existe una transición autorizada, debió existir también una transición ejecutada. Y si el sistema tiene niveles numerados, nada garantiza que San Aurelio se encuentre en el suyo original. Lo que parecía un misterio cartográfico se transforma en algo más grande. Una reorganización física del territorio llevada a cabo por una infraestructura que nadie admite haber construido. El descubrimiento provoca una reacción inmediata. El equipo decide hacer un escaneo completo de la cuadrícula subterránea. Lo que encuentran no es un laberinto caótico, sino un sistema ordenado con precisión matemática. Las cavidades principales están conectadas entre sí por corredores perfectamente rectos, como los rieles de un mecanismo gigantesco. Los módulos parecen independientes, como si cada ciudad, cada asentamiento, pudiera entrar en un estado de acoplamiento en cualquier punto del sistema. Hay módulos vacíos, módulos sellados y módulos parcialmente colapsados. Pero todos comparten algo. Están alineados en un patrón geométrico demasiado perfecto para pertenecer a una civilización del siglo XIX. El archivista, ahora completamente consumido por el caso, encuentra un registro aún más sorprendente. Un documento de 1851 donde el imperio menciona la necesidad de asegurar la estabilidad del nivel de costa. Esa frase, aparentemente técnica, se convierte en el detonante del siguiente giro. ¿Por qué un gobierno del siglo XIX hablaría de asegurar un nivel geográfico como si fuera parte de un edificio? ¿Por qué se refieren a territorios enteros con terminología que encaja mejor en la arquitectura de un gran mecanismo? Un ingeniero del equipo aporta otra pieza del rompecabezas: las cavidades tienen ranuras en sus paredes. Ranuras pequeñas, repetidas a intervalos regulares, como si fueran guías para estructuras móviles. Y las marcas de desgaste que se encuentran en esas ranuras son idénticas en todos los módulos. No solo en San Aurelio. Esto implica una verdad aún más inquietante: algo se movió dentro del sistema. Algo grande. Algo con el tamaño y la forma de un asentamiento completo. Esa noche, mientras revisan los archivos digitalizados, encuentran una fotografía que nadie esperaba. Proviene de un álbum fechado a principios del siglo XX. La imagen, tomada desde una colina, muestra un pueblo pequeño, iluminado por la luna. Pero algo está mal. La superficie del terreno alrededor del pueblo parece ondulada, como si hubiera sido levantada recientemente. Y al lado del pueblo, hay una estructura metálica que no debería existir, un pilar inclinado, parcialmente enterrado, con el mismo símbolo circular grabado en la placa encontrada bajo la montaña. La fotografía genera una oleada de debate. Algunos dicen que es una torre telegráfica. Otros, un poste de minería. Pero el archivista nota algo más perturbador: el pilar es idéntico a otro hallado décadas antes en la costa, cerca de la cavidad sumergida. 2 pilares idénticos, en lugares donde supuestamente nunca hubo tecnología avanzada. 2 puntos del sistema. 2 testigos mudos de una red que funcionaba mucho antes de que los geógrafos imperiales dibujaran esas regiones. La historia ofrece un breve descanso ilusorio, pero esa calma dura apenas unos minutos. En medio de la revisión de documentos, un geodesta del equipo nota una secuencia numérica repetida en los archivos del nivel 1.
No es un código militar. No es un registro fiscal. Es un patrón temporal. Una serie de fechas que marcan intervalos de actividad registrada en las cavidades. El patrón aparece bajo la montaña, bajo la costa, e incluso bajo algunas cavidades secundarias. 1812, 1839, 1864. Cada fecha coincide con cambios inexplicables en los mapas oficiales. Cambios que siempre afectaban a la posición de ciertos asentamientos. Es decir, los movimientos del sistema están correlacionados con las actualizaciones de los mapas imperiales. Los mapas no reflejaban errores. Reflejaban transiciones. Cambios físicos. Reubicaciones. Y entonces llega el golpe devastador. Analizando las muestras de suelo tomadas del interior de las cavidades, los geólogos encuentran algo que no debería estar allí: restos microscópicos de cerámica, caliza tallada y madera antigua, con marcas de desgaste que solo puede producir el peso de edificios completos. Esto derriba la última barrera de escepticismo. Bajo la montaña y bajo el mar no hay cavidades vacías diseñadas teóricamente para una ciudad. Son cavidades que ya alojaron a una ciudad. Cavidades con huellas de infraestructura urbana real. La tensión se vuelve insoportable cuando el equipo amplía el análisis temporal y hace un descubrimiento final. En las paredes de la cavidad costera aparece una línea de marcas más reciente, mucho más superficial. Como si hubiera ocurrido un último movimiento. Un desplazamiento final. Y ese desplazamiento está fechado aproximadamente en el mismo año en que San Aurelio desapareció de los mapas de la costa para aparecer en los mapas de la montaña. En ese momento, la conclusión se vuelve inevitable. El imperio no trasladó a la gente de San Aurelio. No evacuó la ciudad. No reconstruyó nada. Movió la ciudad entera. Movió su estructura física como quien cambia una pieza de lugar dentro de una máquina. La ciudad fue desanclada del nivel de costa y acoplada al nivel interior. Pero antes de que el equipo pueda asimilar todo esto, una alarma silenciosa se activa en uno de los sensores subterráneos. En el corredor sureste, el más profundo de toda la cuadrícula, aparece una señal que nadie esperaba. Un pulso de baja frecuencia, cíclico, constante. Un pulso que coincide con un patrón registrado solo una vez antes, justo antes de la transición de 1864. La parte 3 termina aquí, con el equipo mirando la pantalla, sabiendo que ese pulso significa que algo en el sistema se ha vuelto a activar. Algo que podría desencadenar una nueva transición. Cuando el pulso aparece en los sensores, nadie en el equipo entiende inmediatamente lo que está viendo. Es un sonido grave, casi imperceptible, repetido a intervalos exactos. Una vibración profunda que no proviene de maquinaria moderna, ni de actividad industrial, ni de movimientos sísmicos naturales. Es demasiado constante. Demasiado limpio. Demasiado deliberado. El geofísico que está frente a la pantalla abre los ojos como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Reconoce la forma del pulso. Ha visto algo idéntico en un archivo que casi nadie recuerda, una grabación antigua, tomada por instrumentos rudimentarios a mediados del siglo XIX, donde se registró una vibración anómala bajo la costa justo antes de que San Aurelio desapareciera del mapa marítimo. Esa grabación, archivada sin explicación, tenía el mismo patrón, el mismo intervalo, la misma firma subterránea. El pulso continúa. 3 segundos de silencio. Un zumbido profundo. 3 segundos de silencio. Otro zumbido. Es un latido. El latido del sistema. La tensión aumenta cuando los ingenieros correlacionan la señal con los corredores subterráneos. El pulso se amplifica en el brazo sureste, uno de los que sale de la cavidad montañosa de San Aurelio. Siguen la señal con precisión milimétrica, y descubren que no proviene de una cámara vacía. Proviene de una cavidad cuyo registro aparece sellado en todos los documentos del imperio. Una cavidad clasificada como módulo en reposo. Sin nombre.
Sin notas. Sin historial. Esa cavidad nunca había sido escaneada antes. Pero ahora responde al pulso como si fuera un organismo dormido que empieza a despertar. Los investigadores, movidos por una mezcla de terror y fascinación, envían un dron equipado con sensores acústicos para seguir el eco del pulso. El dron avanza por un corredor estrecho, bajando lentamente por un eje vertical, hasta que las lecturas se vuelven inestables. En las cámaras del dron aparece algo inesperado: las paredes no están apenas erosionadas ni vacías, sino marcadas. Miles de marcas. No tallas humanas. No herramientas conocidas. Son líneas paralelas, como si una estructura mecanizada hubiese rozado las paredes en algún momento. Y de pronto, en un giro suave de cámara, el dron enfoca algo que no debería existir: una placa metálica a medio encajar, casi idéntica a las encontradas bajo la costa y la montaña. Pero esta tiene un símbolo distinto. 3 círculos concéntricos atravesados por un trazo vertical. Y debajo, una palabra grabada con una precisión imposible para la época: nivel 2. El dron empieza a registrar interferencias. El pulso se intensifica. Las paredes parecen vibrar. La temperatura sube medio grado. El archivista respira hondo. Algo va a pasar. Y entonces sucede el momento que rompe el equilibrio emocional. La pantalla del dron muestra, de pronto, una superficie plana bajo la cavidad. No es roca natural. No es tierra compactada. Es una plataforma. Una plataforma metálica. Con la misma geometría, las mismas dimensiones, y la misma distribución de calles que el plano de San Aurelio. Otra ciudad. Dormida. Escondida. Esperando. La calma aparente se rompe cuando la plataforma metálica emite un reflejo luminoso, un destello breve como si respondiera al pulso. Los sensores detectan una vibración ascendente. No es un temblor del suelo. No es un derrumbe. Es una activación. La plataforma del nivel 2 está encendiendo algo. Aquí la tensión alcanza el límite. El dron pierde transmisión durante 6 segundos que parecen eternos. Cuando vuelve, muestra algo aún más imposible: la plataforma tiene marcas frescas. No antiguas. No del siglo XIX. Frescas. Como si hubiera sido manipulada en las últimas décadas. Como si alguien, o algo, estuviera utilizando el sistema sin que la superficie lo supiera. Los ingenieros proyectan un modelo tridimensional del sistema y descubren una verdad final que derrumba cualquier explicación lógica: los niveles no son capas geológicas, ni plataformas sueltas, ni restos de una civilización perdida. Forman parte de una estructura continua bajo toda la región. Una estructura que no se limita a San Aurelio. Una estructura que se extiende bajo aldeas abandonadas, fortalezas destruidas, pueblos que desaparecieron misteriosamente del registro imperial, y otros que aparecieron sin explicación. El sistema no movió solo una ciudad. Movió muchas. San Aurelio fue solo una transición documentada. Cuando los investigadores cruzan todas las fechas, encuentran un patrón devastador. Las transiciones coinciden con momentos de reestructuración política, censos alterados, mapas redibujados y migraciones inexplicables. El imperio no estaba corrigiendo mapas. Estaba reorganizando el territorio físico. Eliminando o desplazando asentamientos completos para consolidar fronteras, ocultar ruinas, tapar sistemas antiguos o anexar regiones sin oposición. El archivista, con las manos temblando, abre el último archivo relacionado con el caso SA3. Dentro hay una frase subrayada, escrita con dureza militar: transición ejecutada. Nivel 1 desocupado. Nivel interior operativo. Activación prevista en próximos ciclos. El equipo mira los sensores. El pulso sigue. Es constante. Es más fuerte.
Y ahora aparece un segundo pulso, más débil, en una cavidad cercana. 2 activaciones. 2 módulos. Un sistema que despierta. La historia termina con una visión devastadora: si el sistema está activo de nuevo, si los niveles vuelven a responder, si las plataformas vuelven a encenderse, entonces San Aurelio puede no ser la única ciudad que cambie de lugar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tal vez ya no esté en su nivel definitivo. La última línea se graba como una cicatriz. Si la ciudad puede moverse, también puede desaparecer.